Mi nombre es Cristian Franco, voy a llevar a cabo en este caso la presentación del día de hoy que es sobre lo que es enlaces químicos y fuerzas intermoleculares. Eh, este tema a veces es un poco complejo para algunos estudiantes, ¿ya? Y aquí debemos nosotros tener bien en claro qué es lo que queremos lograr con el tema, porque a veces nos perdemos un poco. A veces el rumbo que le damos no es el que deberíamos dar. Y lo digo en general, a mí me ha pasado, ¿no? De que en cierto momento me he dejado llevar por algunas cuestiones y no he enfocado como debería ser. Entonces uno ya con la práctica va reflexionando, se va dando cuenta. Y bueno, a ver, colegas, díganme, ¿cuál creen ustedes que es la utilidad? Sí, les voy a compartir, no se preocupen. No se preocupen, les voy a compartir el material. ¿Cuál creen ustedes que es la utilidad de este tema? ¿Para qué le serviría a un estudiante? Ojo, no quiero que me digan qué cosa va a aprender, sino para qué le va a servir. A ver, ¿quién me puede decir para qué cosa creen ustedes que sería útil en los estudiantes, ¿no? Que conozcan la parte de enlace químico y fuerzas intermoleculares que me parece que está para segundo y tercer grado de secundaria, ¿no? Porque en segundo comenzamos con la parte de tabla y ya en tercero vemos también lo que es enlaces y fuerzas de atracción. Pero cuéntenme, ¿cuál es el objetivo que se debería perseguir de acuerdo a la experiencia que ustedes pueden tener? ¿Mm? Miren, colegas, acá nosotros debemos tener en cuenta que el tema a veces lo enfocamos como que, ya, yo quiero que terminando esta unidad o estas sesiones que voy a llevar a cabo con mis estudiantes, eh, ellos sepan hacer estructuras, ¿no? Que puedan dibujar las moléculas y etcétera, etcétera. Que me parece interesante, o sea, eso es algo que los estudiantes podrían aprender, pues digo, es algo que se puede aprender, pero es algo que ellos van a utilizar. Y ahí es algo donde nosotros tenemos que tener bien en claro a qué cosa estamos apuntando, ¿no? Y dentro de mi experiencia, ¿no? El objetivo justamente, ¿no? Es por un lado determinar los enlaces químicos que están presentes en una sustancia, eso es algo que van a aprender. También reconocer qué especies químicas son moléculas, es importante, o están formadas por moléculas, y las fuerzas intermoleculares que pueden formar, esa es otra cosa. Y con esto, ¿ya? Con estos conceptos que vamos a trabajar, lo que debemos perseguir como objetivo ulterior es que se pueda predecir las propiedades de las sustancias en función de sus enlaces químicos o fuerzas intermoleculares. O sea, al terminar esta unidad, el estudiante debería estar en la capacidad de decir, ya, mira, esta sustancia, ¿no? Es soluble en agua. Esta sustancia conduce o no conduce a la electricidad. Esta sustancia es fácil o difícil de derretir, o es fácil o difícil de que se evapore. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Eso es lo que nosotros debemos buscar como objetivo, ¿ya? A veces nos empecinamos, ¿no? En que el estudiante se memorice, ¿no? Los tipos de enlace o que cuente la cantidad de enlaces que tiene, ¿no? Una estructura o que dibuje una estructura, que son conceptos y de verdad me parecen muy interesantes. Personalmente me parecen bastante interesantes y útiles para ciertas cosas, sobre todo cuando hablamos de la formación profesional, ¿no? O sea, cuando ya estamos dando la formación, pues, de un ingeniero, de un químico, de alguien que va a estudiar medicina, ¿no? Determinar la estructura de las moléculas me parece una cuestión básica, importantísima, totalmente de acuerdo. Pero cuando hablamos de la formación básica, ¿cuánto de nuestros estudiantes al terminar la educación secundaria les va a servir el hecho de que puedan dibujar moléculas? Porque incluso, y no sé si ustedes habrán conversado con algún ingeniero civil, ¿no? O algún ingeniero mecánico, ¿no? Si él recuerda cómo dibujar moléculas y esas cosas, creo que muy poco, casi nada quizás. Entonces ahí tenemos que considerar bien esas cositas, ¿no? Bien, entonces, comencemos. Entonces ya teniendo en cuenta a dónde vamos a ir, qué cosa es lo que vamos a buscar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos, a dónde nos tenemos que enfocar? Entonces, ahora quisiera que ustedes me digan qué entienden, ¿no? ¿Qué es lo que conocen ustedes acerca de enlace químico? ¿Qué es un enlace químico? De acuerdo a lo que ustedes conocen, saben. ¿Qué dicen? ¿Qué es un enlace químico? Es la unión ya de especies, ¿no? De unidades básicas, como pueden ser aniones, cationes, muy bien. En general, ¿ya? Como una definición, podemos decir de que es una fuerza, ¿no? De atracción, es de tipo eléctrica, que mantiene unido a los átomos, ya sea que estos sean neutros o estén cargados, ¿no? Perfecto, hasta ahí vamos bien, ¿no? Justamente son fuerzas del tipo eléctrica, principalmente, que lo que buscan es mantener unidos a átomos, ya sean átomos neutros o átomos cargados, ¿no? Los famosos iones. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué se unen los átomos? A ver, perdón. Ahí está, muy bien. Con el objetivo de formar un sistema de mayor estabilidad. Así es. Ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, cuando un par de átomos, ¿no? Se van a enlazar, lo que hacen es que van a hacer uno de estos mecanismos, ¿no? O bien van a compartir electrones, o bien van a ceder electrones, o bien van a ganar electrones, ¿no? Y estos electrones que van a ganar, perder o compartir, van a ser los electrones del último nivel, que también conocemos con el nombre de electrones de, a ver, ¿recuerdan? ¿Cuál es el otro nombre que le damos a los electrones que se encuentran en el último nivel, o la última capa, que también le llamamos muchas veces? Electrones de valencia. Muy bien, muchísimas gracias por participar. De verdad que siempre es importante, ¿no? Que tengamos esa participación. Ahora, justamente de acuerdo al mecanismo que se va a utilizar para la formación de los enlaces, tenemos pues tres tipos de enlace químico, ¿no? Tenemos el enlace iónico, el metálico y el covalente. Esos son los tres tipos
de enlaces químicos. Muy bien. Acá recordemos nosotros justamente ya habíamos hablado de esto en la sesión anterior. Los metales, ¿no? Lo que hacen es perder electrones, ¿no? Y en el caso de los metales representativos, los del grupo 1A y 2A, van a perder todos sus electrones de valencia, ¿no? En este caso, pues, tenemos al ion litio, ion calcio, ion magnesio, ion aluminio, que son los que se van a utilizar en este caso cuando hablamos de los metales, ¿ya? En el caso de los no metales, ¿ya? Lo que hacen es, usualmente, ganan electrones. O bien ganan o bien comparten. Hacen una de dos, ¿ya? Frente a los metales, ganan electrones. ¿Cuántos van a ganar? Recordemos que siempre la cantidad que van a ganar para estabilizarse es pues, colegas, la cantidad que necesitan para llegar al octeto, para tener 8 electrones de valencia. El oxígeno, por ejemplo, al ser del grupo 6, ¿no? Del grupo 6A, entonces necesita 2 electrones, por eso su carga es -2, ¿no? Y esto se le llama el ion óxido. Muy bien. En el caso del cloro, al ser del grupo 7, ¿no? Va a ganar un electrón y a este anión se le conoce con el nombre de cloruro. Muy bien. El azufre es sulfuro, el nitrógeno gana 3, ¿no? Y se le conoce con el nombre de nitruro. Una cuestión que es importante, la terminación uro me indica que forma anión estable. Está en forma de anión estable. Entonces, cloruro, ya, uro me indica negativo, ¿no? Y ahora, menos cuánto, recuerden que es lo que le falta para llegar al octeto. El único que no forma terminación uro, en el momento en el cual se le nombra, es el oxígeno, ¿no? Que él no utiliza la terminación uro, sino la terminación ido, que es característica del oxígeno, ¿no? Óxido, peróxido, hidróxido, entre otros. Bien, ahora, en el caso de lo que es el enlace iónico, el enlace iónico se da pues entre lo que es un metal y un no metal. ¿Por qué entre metal y no metal? Debemos tener en cuenta de que los metales lo que van a hacer es tratar de perder electrones para ser estables, mientras que los no metales lo que van a hacer es ganar electrones para ser estables. Entonces, justamente nosotros debemos tener en cuenta ello, ¿no? Bien, entonces se da entre metal, que es el que pierde electrones, y no metal, que es el que gana electrones. Por lo tanto, hay una transferencia de electrones, ¿no? El metal es el que cede, pierde electrones, como quieras llamarle, ¿no? Uno o más electrones. Del grupo 1A pierde un electrón, ¿no? Del grupo 2A pierde 2 electrones. Del grupo 3A pierde 3 electrones. El no metal es el que va a ganar también uno o más electrones, dependiendo del grupo, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, ustedes pueden ver de que este es el ion litio y este es el ion flúor, y se forma una estructura en la cual están de alguna manera ordenadas estas especies, ¿no? Anión y catión, que van a formar al fluoruro de litio. Bien, entonces allí, por ejemplo, ¿no? Tenemos pues de que va a ser litio, que es de carga positiva, flúor de carga negativa, luego otro litio, que es de carga positiva, luego otro flúor de carga negativa, y así sucesivamente, ¿no? Acá tendríamos un flúor que es de carga negativa, acá un litio que es de carga positiva, acá otro flúor que es de carga negativa, acá tendríamos pues a un litio que es de carga positiva, y así tendríamos pues cada vez más de estos, ¿no? Muy bien. Ahora, ustedes, les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Porque como ustedes bien lo han indicado en la primera parte, ¿no? El enlace químico lo que busca es mantener unido, ¿no? Son fuerzas que atraen, ¿no? Por ejemplo, ahí me dijeron aniones y cationes, y me parece excelente ese concepto, ¿no? Está muy bien. Ahora, pregunta, coleguitas. Una consulta. Este ion de carga negativa
que estoy señalando. Sí, se los voy a entregar terminando la sesión, no se preocupen, no se preocupen. Este ion que es de carga negativa, ¿con qué positivo se siente atraído? ¿Ya? Mira, este acá que estoy señalando aquí, este de acá. ¿Con quién, hacia quién se siente atraído? Porque al ser negativo, se va a sentir atraído hacia un positivo, ¿sí o no? Ya, pregunta, ¿a qué positivo se siente atraído? ¿Al que está a la derecha? ¿Al que está a la izquierda? ¿Al que está arriba? ¿Al que está abajo? ¿Al que está atrás? ¿O al que está también, podría estar adelante? ¿A cuál de los positivos se va a sentir atraído ese negativo? Pues claro, ya, muy bien, estamos de acuerdo de que se siente atraído es el positivo. ¿Pero a cuál? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A alguno en particular o a todos? A todos, muy bien. Por eso, amigos, por eso, colegas, es que en el caso del enlace iónico no hay moléculas. Acá no hablamos de una molécula. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, colega? Aquí no hablamos de una molécula. Ah, porque dígame, si yo hablase de una molécula de fluoruro de litio, ¿quién sería? ¿Sería este flúor con este litio que estoy poniendo acá en este recuadro? ¿O sería este litio con este flúor? ¿Hay alguno que sea específicamente que esté formando una unidad estructural? No la hay, porque ahí todos están unidos con todos. Por eso se dice de que lo que van a formar son redes iónicas, en donde todos los positivos están atraídos hacia todos los negativos. Es una estructura con una atracción polidireccional. Entonces, recordemos, ¿ah? Cuando un compuesto tiene enlace iónico, no forma moléculas. Lo que va a formar son redes iónicas, ¿ya? También por ahí le dicen acá unidad básica, le decimos unidad fórmula, ¿no? Pero la estructura que se va a formar, a eso se le conoce con el nombre de red iónica. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, con toda la confianza del mundo. ¿Está claro? Bien, asumo que sí. Creo que por todavía no borro. Esta parte no, por lo menos. Ya. Bien. Ya. Listo. Ya. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos, pues, sí, yo que voy a borrar también esto de acá. Muchas gracias. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la formación de algunos compuestos, ¿no? Como por ejemplo en el caso del fluoruro de litio, lo que vimos hace un momento, ¿no? En donde lo que ustedes pueden ver es, pues, de que el litio va a perder un electrón, ¿no? El litio pierde un electrón y ¿quién gana ese electrón? El flúor, ¿no? Y de esa manera tenemos un positivo y un negativo que se sienten atraídos, ¿no? Lo mismo en el caso del cloro, ¿no? Con el sodio, ¿no? Se forma el cloruro de sodio. Ahora, acá, por ejemplo, hay una cuestión que ya debemos también nosotros considerar, porque les he puesto dos ejemplos recontra sencillitos en donde un átomo pierde un electrón y el otro átomo gana un electrón. Ahí bien bacán. Pero ¿qué sucede cuando la cantidad de electrones que cada uno de los átomos que van a participar va a ganar y perder? Es diferente. Entonces, ¿no? A ver.
Acá nosotros, coleguitas, debemos tener en cuenta cuestiones que también son bastante importantes, ¿no? Que debemos considerar. Y es pues el hecho de que en algunos casos, ¿ya? Hacemos reglas, pero también tenemos que darles el motivo a los chicos. Miren aquí, por ejemplo, hay un principio que se llama principio de electroneutralidad. Así se llama el principio. No, cuidado, no le vayas como muchos de mis estudiantes lo escuchan la primera vez, a principio de electronegatividad. No, no, no. Principio de electroneutralidad. ¿Y qué cosa me dice este principio en palabras muy sencillas? Que en la formación de una estructura, ¿ya? En una estructura estable, eh, la carga total debe ser cero. Por eso, electroneutralidad. La carga debe ser cero. La carga total. Por lo tanto, entonces, la cantidad de electrones que uno pierde, un átomo o una especie pierde, debe ser igual a la cantidad total de electrones que la otra especie va a ganar. Y es algo bien sencillo, ¿no? Cuando yo explicaba esto, le decía a mis estudiantes, a ver, muchachos, si yo, por ejemplo, ahorita estoy caminando y se me cae un billete de 20, ¿no? Y alguno de ustedes, ¡plum!, lo agarra rapidito, ¿no? Sí, en broma, nada más, ¿no? Le decía. Obviamente, yo sé que no iban a hacer eso, ellos iban a actuar adecuadamente, pero de todas maneras, imaginemos de que lo agarra alguien, por lo tanto, veamos, yo he perdido y la otra persona que ha cogido el billete ha ganado. Si yo pierdo 20, la otra persona, ¿cuánto gana? Y todos me decían, profe, pero 20 pues, ¿no? Y le digo, por supuesto. ¿Sería dable que si yo pierdo 20, la otra persona gane 10 o gane 50 recogiendo ese billete? No, profe, tiene que ser igual. Lo mismo pasa aquí. Si una especie pierde una cantidad de electrones, la otra especie necesariamente tiene que ganar electrones. Entonces, por ejemplo, miren aquí, te dice, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del compuesto iónico formado por magnesio y bromo? A ver, entonces yo allí pongo magnesio y en mi clase, obviamente, ¿no? Voy a utilizar mi tabla periódica, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes más o menos conocen sobre estos dos elementos. Magnesio, díganme, colegas, el magnesio, ¿de qué grupo de la tabla periódica es? ¿El magnesio de qué grupo de la tabla periódica es? Es del grupo 2A, ¿cierto? Muy bien. Y como es un metal, ¿qué cosa quiere hacer? ¿Quiere ganar o quiere perder electrones? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Y como es del grupo 2, ¿no? Él va a perder, perfecto. ¿Y cuántos pierde? Dos. Por lo tanto, su carga, ¿cuánto sería entonces? Pierde, muy bien, muchas gracias. Su carga sería entonces más dos, porque él pierde dos electrones. Perfecto, muy bien. Ahora, el bromo, ¿no? El bromo es del grupo, ustedes pueden buscar ahí en la tabla periódica, es del grupo 7A. ¿Qué significa que sea del grupo 7A? Que en su última capa, en la capa de valencia, tiene 7 electrones. ¿Cuánto le faltaría para 8, colegas? Si tiene 7, ¿cuánto le falta para 8? 1, muy bien, le falta 1. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este átomo de bromo? Va a querer ganar un electrón, ¿sí o no? Y cuando gana un electrón se carga como -1. Totalmente de acuerdo hasta ahí todos. Pero ahora analicemos lo que estamos poniendo, ¿ah? Mira, hemos puesto de que el magnesio pierde 2 y el bromo gana 1. ¿Eso tiene lógica? No, definitivamente, muy bien.
Porque si el magnesio pierde 2, el bromo en total también debería ganar 2, ¿sí o no? Pero, profe, está ganando 1. Ah, sí, bromo no puede ganar más que 1. Pero si yo utilizo 2 átomos de bromo, ¿cuántos electrones estarían ganando? Así es, por la regla de octeto solamente va a ganar 1 cada átomo de bromo. Pero si tengo 2 átomos de bromo y cada uno gana un electrón, entonces ahí tendríamos 2, ¿sí o no? Claro, Jacqueline, excelente. Por lo tanto, entonces, dígame, para formar este compuesto, ¿cuánto necesito? Necesitaría un átomo de magnesio y ¿cuántos átomos de bromo? 2. Por lo tanto, la fórmula sería magnesio bromo 2. Yo sé que seguramente ustedes a sus estudiantes, como a mí también, y yo también en su momento le dije, chicos, fácil, ¿no? Magnesio es más 2. Bromo es menos 1. ¿Y sabes qué haces? Este 2 pasa para acá y este 1 pasa para acá. ¿Hemos hecho eso o no hemos hecho eso, colegas? Así hemos enseñado muchas veces, ¿sí o no? Hay que aceptarlo, yo también lo acepto, no se preocupe, ¿no? Y hasta cierto punto es válido, ¿no? Hasta cierto punto es práctico, no lo puedo negar. Pero la pregunta es, ¿por qué se hace ese cruce? Ese cruce se hace con el objetivo de igualar la cantidad de electrones, ¿ya? Que la cantidad de electrones que uno pierde debe ser igual a la cantidad de electrones que el otro gana. Claro, matemáticamente lo podemos hacer de que se simplifica y se cruza y todo. Bien, o sea, podemos llegar a esas reglas prácticas. No está mal, pero debemos saber el por qué. Porque yo recuerdo que alguna vez, cuando mi profesora del colegio, cuando yo estaba estudiando, me dijo también, ¿no? Ya, acá cruzas y se acabó. Y yo le digo, ¿pero por qué? Ah, porque así es. Y eso es una respuesta que no podemos darle a un estudiante, ¿no? Nada de que porque así es, sino de que tenemos que darle algún sustento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, claro, excelente. Muchas gracias. Ahora, en el otro caso, ¿no? Por ejemplo, para el caso del calcio con el nitrógeno, de manera similar, ¿no? Calcio, ¿de qué grupo es? Calcio es del grupo 2A. Como es del grupo 2A, va a perder 2 electrones y su carga sería más 2, ¿no? Nitrógeno es del grupo 5A. Para llegar al octeto, necesita ganar 3. Su carga sería de menos 3. ¿Cómo hago para que la cantidad de electrones ganados y perdidos sean iguales? Teniendo en cuenta de que en el caso del calcio, tenemos que ha perdido 2 y el nitrógeno ha ganado 3. ¿No? No se puede, ¿no? Entonces es ahí donde ustedes comúnmente le dicen a los estudiantes, hagan el cruce, ¿no? Y al hacer el cruce, si quieren, incluso lo podemos ligar a matemáticas. Miren, ¿ah? Ustedes dicen, ¿no? Acá buscamos el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? 6. Muy bien, le dicen. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que este calcio, que es más 2, ¿no? En total pierda 6. Ah, como es 2, para que llegue a 6 lo multiplico por ¿cuánto? Por 3, ¿no?
Y en el caso del nitrógeno, que es -3, para que también llegue a estos 6, multiplico acá por 2. Entonces la fórmula, ¿cómo quedaría al final? Calcio 2, no, calcio 3, perdón, nitrógeno 2. Y listo. Bien, se dan cuenta de que incluso podemos ligarlo a un concepto matemático que nosotros sabemos de que los chicos los conocen, ¿no? Sabemos que los chicos a veces tienen un problema con las matemáticas y es que las ven totalmente abstractas sin que tengan aplicaciones. En cambio, si nosotros le damos esta aplicación, le damos, mira, lo que tú vez en primaria o en primero de secundaria has visto el mínimo común múltiplo, ahora lo usas aquí en química. ¿Qué les parece? Estamos justamente utilizando conceptos que los chicos ya conocen y también les damos pues cierta utilidad a los conocimientos que ellos tienen. ¿Bien? ¿Hasta aquí está bien, colegas? Muy bien. Continuamos entonces. Propiedades de los compuestos iónicos. ¿Ya? En el caso de los compuestos iónicos, podemos ver primero de que debido a su estructura, en donde tenemos de que hay una red en donde todos los positivos están unidos a todos los negativos, ¿no? Va a haber atracción, ¿ya? Va a haber atracción y esto pues implica, ¿no? De que van a estar bien, bien unidos los positivos con los negativos. Van a estar bien, bien unidos. Y cuando están bien, bien unidos, entonces, ¿en qué estado físico se encontrarían? Van a estar en estado sólido. Así es. Muy bien. Pero no, no cualquier tipo de sólido, ¿eh? Se dice cristalino. ¿Por qué cristalino? Y aquí debemos tener en cuenta una cuestión ya de parte de la ciencia, y es que en términos científicos, cuando hablamos de estructuras cristalinas, no estamos hablando, como quizás muchos pensamos, de una estructura que brilla, ¿no? No, no, no. Cuando hablamos de estructuras cristalinas en ciencias, estamos hablando de estructuras que tienen sus unidades básicas ordenadas, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque no puede haber un desorden en los compuestos iónicos en sus estructuras. O sea, por ahí a veces uno que otro estaría un poco desordenado, pero en general tienen que estar bien ordenadas. ¿Sabes por qué? Porque veamos, ¿cómo era un compuesto iónico? ¿Te acuerdas? Era positivo, acá negativo, al costado otro positivo, después acá un negativo, ¿no? Acá negativo, positivo, negativo, positivo, ¿ya? Positivo acá, negativo acá, positivo aquí, negativo acá y así sucesivamente. Dígame, ¿puedo poner dos positivos uno al lado del otro? ¿Qué pasaría si hay dos positivos uno al lado del otro? Así se van a repeler, ¿sí o no? Y por lo tanto la estructura no estaría estable. Es por eso de que la estructura tiene que ser ordenada, ¿ya? Y en ciencia, cuando decimos estructura ordenada, ¿no? Le vamos a decir como estructura cristalina. ¿Ya? Cristalina no significa que brille o que sea así media transparente, ¿no? Como el diamante o como el vidrio. No, 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 no. En ciencia, cristalino significa que su estructura está ordenada, sus átomos están ordenaditos. Por ejemplo,
Y yo sé que quizás algunos no me van a creer. El hierro es un cristal. Y ustedes van a encontrar en la literatura científica cristales de hierro. Y ustedes dirán, ¿cómo que el cristal de hierro? Sí, por supuesto, porque el hierro también forma estructuras donde los átomos de hierro están ordenados. ¿Está bien? ¿Quedó claro esta parte? Muy bien. Ahora, se forman estos sólidos cristalinos. Como les dije hace un momento, todos los positivos van a estar unidos con todos los negativos, bien, bien unidos, bien así, ¿no? Pegaditos. Lo cual va a implicar entonces de que van a ser bien difíciles de derretir porque están bien, bien juntos, ¿no? Bien unidos, ¿ya? Además van a ser solubles en agua, duros pero frágiles. Esto a veces genera una pequeña contradicción en la mente de nuestros estudiantes, ¿no? Profesor, ¿cómo va a ser duro y frágil? Ah, ¿por qué puede darse esta combinación de propiedades o de características? Porque cuando nosotros hablamos de dureza, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa que una sustancia sea dura? Ah, muy bien, claro. Cuando nosotros hablamos de dureza, muy bien, estamos hablando de una oposición a rayar. Entonces, acá, incluso recordemos, yo sí cuando dicto esto, les hago el cuadrito porque los chicos a veces necesitan esto, ¿no? Cuando hablo de rayar y cuando hablo de, disculpen, pero no tengo mi tableta gráfica, se me ha logrado, de romper, ¿ya? Y si es fácil o difícil. Cuando es fácil de rayar, ¿cómo se dice? Cuando es fácil de rayar. A eso se dice que es blando. Y cuando es difícil de rayar, se dice que es duro. Cuando es fácil de romper, se dice que es frágil. Y cuando es difícil de romper, se dice que es tenaz. ¿No? A ver, recordemos esas cositas, ¿ah? Entonces, al decirle al estudiante que los compuestos que se forman por enlace iónico son duros pero frágiles, ¿qué cosa les estamos diciendo en el fondo? A ver si es duro pero frágil. ¿Qué implica esto? Al ser duro, como lo ha indicado Jacqueline, por ejemplo, significa que es difícil de rayar, pero al ser frágil significa que es fácil de romper. Así es. No es que no se pueda rayar, sino que es difícil de rayar, ¿no? Es resistente a ser rayado, pero sí es fácil, ¿no? Fácilmente rompible, por decirlo de alguna manera, pues, ¿no? Eh,
Y esto a veces a los chicos como que les cuesta entenderlo. Pero profesor, ¿cómo es posible que un cuerpo, un material, sea duro pero frágil? ¿No? Y lo ven como una contradicción. Entonces, acá nosotros debemos indicarle pues a nuestros estudiantes lo siguiente, pues, ¿no? Eh, a ver, si queremos explicar la naturaleza de esto, se viene a esto. Una pregunta. Cuando yo rayo algo, imagínense, colegas, yo tengo esto, ¿ya? Un ratito, quiero ver mi cámara, si es que se ve. Ah, ya, ya. Tengo este celular, ya. Digamos, quiero ver sobre esta superficie de acá, ¿ya? Si yo esta superficie la quiero rayar, ¿ya? La quiero rayar. Pregunta, ¿la fuerza que voy a aplicar va a ser paralela o perpendicular a la superficie? Cuando yo quiero rayarlo. ¿Cómo es? ¿La fuerza es paralela o perpendicular a la superficie para rayar esto? Perpendicular. Mira, acá está, la superficie es esta, ¿ya? Esta es la superficie. Y estoy usando una fuerza así. Entonces, paralelo. Si es una fuerza paralela. Ahora, imagínense lo mismo acá. Mira, imagínate que la estructura fuese esta, que dibujé acá, ¿ya? Entonces, ahora, yo utilizo una fuerza paralela, una fuerza en esta dirección. Como los iones, los positivos y los negativos, están bien unidos entre sí, va a ser difícil que salgan, ¿sí o no? Por eso es de que es difícil rayarlo, porque están bien unidos entre sí. ¿Ya? Hasta ahí se explica por qué es difícil rayarlo, o sea, por qué son duros. Pero ahora tengo que explicarles por qué son blandos, no, pero por qué son frágiles. Disculpen, se me está yendo ahí el término. ¿Por qué son frágiles, profesor? Ya, ahora, imagínense lo mismo. Ahora, esto yo no lo quiero rayar, ahora lo quiero romper. ¿Cómo aplicaríamos la fuerza si quiero romper esto? Así, sí o no, ¿cierto? La fuerza, cuando yo quiero romper algo, ¿cómo sería en este caso? ¿Paralela o perpendicular? Perpendicular. Ahí sería perpendicular. Muy bien, coleguita. Entonces ahora, yo voy a aplicar para esta estructura una fuerza perpendicular acá, ¿ya? Imagínate que no es muy intensa, pero lo suficiente como para mover a los iones una posición nada más. ¿Qué sucede si al aplicar esta fuerza, ¿ya? Lo que va a pasar es lo siguiente, que este ion que está aquí, este ion pasa acá, el ion de acá pasa acá, y el ion de aquí pasa y se mueve una posición. ¿Ya? Todos se mueven una posición, ¿ya? Entonces, al moverse una posición, ya este no estaría, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Perdón, ahí está. Bien, entonces ahora yo tendría lo siguiente, ¿no? De que este que era negativo pasó acá. El positivo que estaba acá pasó aquí. Y el negativo que estaba ahí pasó acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero mira qué cosa sucede ahora. Mira qué sucede. Habría tres negativos juntos. Habría tres positivos juntos. ¿Y qué pasa cuando hay cargas del mismo signo y juntas? ¿Se atrae o se repele? Se repelen. Se van a repeler. Y al repelerse, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué pasa con el cristal? O con el sólido en este caso. ¡Plup! Se repele y se rompe. Es por eso de que un compuesto iónico con golpes no muy intensos se puede romper. Pero es difícil rayarlos, sí, porque están bien unidos los iones. Pero lo malo es de que los mueves un poquito, se genera un montón de repulsiones y esas repulsiones hacen de que el cristal
se rompa. Muy bien. ¿Se entendió la idea, colegas? Sí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Son conductores eléctricos cuando están fundidos, ¿no? Cuando tú fundes, derrites a un compuesto iónico, ahora puede conducir electricidad y también cuando está disuelto en el agua, cuando está en solución, ya que justamente tiene esos iones que permite que se muevan en la solución o en forma líquida y de esa manera, pues, conduce la electricidad, ¿no? Pero sí, sí, como sólidos son aislantes térmicos, no conducen el calor. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque justamente los compuestos iónicos muchas veces son utilizados como materiales refractarios, porque soportan altas temperaturas, ¿no? Los ladrillos, por ejemplo, ¿no? Soportan altas temperaturas y no dejan pasar mucho, pues, el calor de un punto a otro, ¿no? Para eso, y con eso hacemos los hornos y otras cositas. ¿Bien? Hasta ahí tenemos el enlace iónico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el enlace iónico, colegas? ¿Algo que ustedes hayan tenido alguna duda alguna vez? Y es bueno tener justamente este tipo de espacios para poder absolver esas dudas. ¿Ninguna duda? No hay problema. Y ojo, no tengamos vergüenza, al contrario. Yo creo que es importante que digamos, bueno, tengo esta duda y quiero absolverla, o es algo que mis estudiantes me han preguntado, ¿no? Acá estamos para aprender todos. Yo también seguramente voy a aprender mucho de ustedes en alguna de sus intervenciones. Así que con toda la confianza del mundo, coleguitas. El enlace metálico es un enlace que es un poco difícil de comprender, ¿ya? El enlace metálico, su estructura se explica con la famosa teoría del mar de electrones, ¿no? Eh, y a veces es un poco complicado esto, profe, ¿a qué se refiere con el mar de electrones? No entiendo, profesor. Ya, a ver, yo les comento algo, ¿no? ¿Saben cómo explico? Y los chicos me entienden muy bien. ¿Saben cómo explico el enlace metálico con camotes? ¿Alguna vez ustedes en casa han preparado camote al horno? Estoy casi seguro que sí, ¿no? Y cuando preparamos camote al horno, ¿no? Imagínate, tú pones en el horno un camote, debido al calor y al azúcar que tiene pues el camote adentro, comienza a sudar una miel. ¿Están de acuerdo, colegas? ¿Estoy en lo correcto? ¿Ustedes han hecho alguna vez eso y han visto de que cuando ponemos el camote en el horno, después de un rato comienza a botar una miel, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Entonces yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Imagínate de que pones varios camotes, ¿no? Una fila, luego otra fila de camotes, luego otra fila de camotes en el horno, ¿ya? Calientas y lo que va a pasar es de que comienzan a sudar miel. Y como esa miel es pegajosa, al final se quedan pegados debido a qué cosa? A esa miel, ¿sí o no? Que los mantiene unidos. Ya. Lo mismo pasa con los electrones, pero con los metales. ¿Ya? Los metales, cuando se juntan los átomos metálicos, lo que sudan, así como el camote suda miel, los metales sudan electrones, ¿no? Sudan un líquido de electrones. Y ese líquido es lo que los mantienen juntos, así pegoteados como la miel a los camotes. Es la misma idea. Es la misma idea. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, ¿no? Los metales, ¿qué cosa quieren hacer? Perder electrones. Entonces, ¿qué hacen? Botan, sudan esos electrones, pero como esos electrones son negativos y ellos, ¿no? Los metales, al perder electrones, tienen carga positiva, positivo con negativo, se atraen. Y esta atracción es lo que los mantiene juntos, así como la miel a los camotes. ¿Se entendió más o menos la idea?
¿Está bien? Esa analogía me sirve bastante. No sé, espero de que les sirva también a ustedes. ¿Ya? Ahora, esto hace pues de que los electrones que están ahí moviéndose, ¿no? Por toda la estructura, lleven energía eléctrica, lleven energía térmica, lo cual hace pues de que los metales tengan algunas propiedades bastante interesantes, ¿no? Eh, Son sólidos cristalinos también, a excepción del mercurio, que sabemos que es líquido. Son buenos conductores de la electricidad y el calor, porque los electrones que están moviendo, ese sudor de electrones que se mueve por toda la estructura, ¿no? Va a llevar esa energía eléctrica y esa energía térmica. Muy bien. Usualmente se oxidan fácilmente, excepto los metales nobles como el oro, la plata y el cobre, ¿no? Y además son dúctiles y maleables. Eso es bien diferente al caso de lo que viene a ser, pues, los compuestos iónicos, porque los compuestos iónicos tú le dabas un golpe y se rompían por las repulsiones. En el caso de los metales, no, le das un golpe, se deforma, pero no se rompe. Y eso es justamente debido a que el mar de electrones lo va a seguir manteniendo junto, unido a toda la estructura. Muy bien. Usualmente son duros, y sus temperaturas de fusión y ebullición por lo general son altas, variables diría yo, porque hay algunos que son fáciles de derretir y otros son difíciles de derretir. Muy bien. Y luego pasamos a este enlace al cual llamamos el enlace covalente, ¿no? Que creo que la mayoría nos quedamos ahí varias sesiones hablando del enlace, ¿no? La compartición de electrones, ¿no? Que se da en el enlace covalente, que es usualmente entre átomos no metálicos. Muy bien. Hay compartición de electrones, que puede ser del tipo simple, doble o triple. Creo que es algo que ya no tengo mucho que decir en esta parte. Estoy seguro que ustedes lo han desarrollado esto muchísimas veces en clase, ahí que no hay mucho problema, me parece. Y según la polaridad tenemos el enlace apolar, usualmente cuando los átomos son del mismo tipo de elemento, ¿no? Átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno se enlaza, el enlace es apolar, ¿no? En cambio, pues, cuando son de elementos diferentes, por lo general es del tipo polar, ¿no? Debemos tener en cuenta de que esta clasificación de polar y apolar es importante porque hay una regla también, ¿no? Los enlaces que son polares reaccionan más fácilmente que los apolares, ¿ya? Van a reaccionar de una manera más rápida, ¿no? Frente a algún tipo de reactivo externo. Preguntas, coleguitas, ¿no? Porque nosotros hemos hablado de moléculas, ¿no? Siempre en nuestro lenguaje científico hemos dicho muchas veces, ¿no? Así la molécula tal, la molécula tal, la molécula de tal sustancia. Pero debemos tener en cuenta qué cosa entendemos por molécula. Para que una unidad básica sea considerada molécula, debe cumplir tres condiciones, coleguitas. Tres condiciones deben ser las que se van a cumplir. ¿Cuáles son? Primera, que deben ser dos o más átomos. Está ahí todo chévere. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, la estructura debe ser eléctricamente neutra. ¿Ya? La estructura general debe ser neutra. Y además, el único enlace debe ser el covalente. ¿Por qué? Porque cuando el enlace es iónico o es metálico, recuerda que no van a formar una unión específica, sino es una red de todos con todos. ¿Se acuerdan? En cambio, cuando hablamos de moléculas, sí, es un átomo que se une a otro átomo en particular y específico. Es una relación biunívoca. ¿Ya? Entonces, acá debemos tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos acerca de moléculas. ¿Ya? Por ejemplo, no se puede decir moléculas de cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, acá, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta tablita, que es una tablita donde podemos visualizar en qué casos sí son moléculas y en qué caso no. Por ejemplo, ¿no? Acá, cloruro de sodio. ¿Qué cosa notamos en el caso del cloruro de sodio? Notamos de que está formado por dos o más átomos. Es eléctricamente neutra, sí, porque si bien es cierto, acá hay positivo y acá hay negativo, estos dos se neutralizan, pues, ¿no? Más uno menos uno, cero, se neutralizan, no hay ningún problema.
Muy bien. Pero los enlaces no son iónicos, porque el enlace entre sodio y cloro es un enlace iónico. No se cumple esta condición. Entonces, a esa estructura que se forma no se le llama molécula, sino se le llama unidad fórmula. ¿Está bien? En el caso de acá, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno, ¿no? Está formado por 3 átomos, así que sí, hay más de un átomo. Eléctricamente neutro también, muy bien. Y además los enlaces son covalentes, porque hidrógeno es no metal, carbono no metal, enlace covalente. Carbono no metal, nitrógeno no metal, enlace covalente entre ellos. Entonces, todos los enlaces notamos que son covalentes, sí. Como cumple las 3 condiciones, entonces ahí esa estructura que se ha formado es una molécula. Bien, acá por ejemplo tenemos lo mismo, ¿no? En el caso de lo que es el este, sulfato, ¿no? Si bien es cierto, acá pues está formado por varios átomos y los enlaces son covalentes, pero mira, acá tiene una carga de -2 y no hay una carga positiva que lo neutralice. Por lo tanto, no es eléctricamente neutra. Y como no es eléctricamente neutra, no es una molécula, sino eso se le llama un ion poliatómico. ¿Ya? Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos. Disculpen que los vaya a pasar, sino que también el tiempo, miren, de verdad, a mí me encanta estos temas, de verdad, me podría quedar muchísimo tiempo, pero nos han dado muy poquito tiempo en realidad para esto y tenemos que continuar. Muy bien. Luego tenemos las moléculas que son llamadas apolares, ¿no? Que es cuando su estructura es bastante simétrica, ¿ya? Acá una regla práctica es que todos los hidrocarburos, ¿ya? Todos los hidrocarburos, y eso sí, ¿ah? Sin ninguna excepción, todos, absolutamente todos los hidrocarburos son apolares, ¿ya? Eso sí, sin ninguna excepción, y eso debemos tenerlo bien clarito. Mientras que las moléculas polares usualmente o son asimétricas o pues tienen un par libre en el átomo del centro, ¿no? Como en el caso del agua y el amoníaco, entre otros. Muy bien. Una cuestión que también nosotros acá sí, si bien es cierto, podemos analizarlo y todo lo demás, pero por ser tan común esta sustancia, es imperativo que los chicos ya se sepan así de memoria algunas propiedades de esta sustancia llamada agua. Y en el caso del agua, nosotros debemos tener en cuenta de que el agua es polar. Yo sí a mis estudiantes les decía, chicos, ya, si bien es cierto, podemos hacer cuando me dan una molécula, puedes hacer el análisis y todo lo que tú quieras. Pero en el caso del agua, ya ustedes deben saberse de memoria. Si alguien, ¿el agua es polar o apolar? Polar. El agua es polar. El agua es muy polar. El agua es superpolar. El agua es non plus ultra recontra mega polar. O sea, el agua es una de las sustancias más polares que existe. Eso nosotros debemos tenerlo ya bien presente. ¿Ya? ¿Y por qué debemos tenerlo presente nosotros? Porque existe la regla, ¿no? Esta reglita de lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? ¿Y cómo es esta regla de lo semejante disuelve a lo semejante? Que lo polar, ¿en dónde se disuelve? En sustancias polares como el agua. Y las sustancias que son apolares se van a disolver en solventes que también sean apolares, ¿ya? Y lo importante no es solamente que ustedes le digan a los chicos, memorícense, polar con polar se disuelve, apolar con apolar se disuelve, sino que los chicos vean que esto tiene aplicaciones. Por ejemplo, colegas, cuando uno tiene que, por cuestiones de salud, tiene que inyectarse algún medicamento, ¿no? Hacia el interior del cuerpo, el medicamento a veces va de manera por la arteria, ¿no? Bueno, o por la vena, bueno, ¿no? De manera venosa, ¿no? Se hace una inyección intravenosa.
Pero en otras ocasiones se hace en la parte, ¿no? De aquí, ¿no? Intramuscular, le decimos. ¿Por qué en algunos casos viene aquí y por qué en algunos otros casos viene acá? Uy, a mí estás volando. Disculpa, entonces, si estoy haciendo muy rápido, me dicen, por favor, con toda la confianza del mundo. ¿Por qué en algunos casos, ¿no? La medicina, este, la inyectamos acá, en la vena, y por qué en otros casos, intramuscular? ¿Saben por qué? Tiene que ver con lo que acabo de decirles, con la polaridad de la molécula. Porque veamos, la sangre que llevamos en las venas y las arterias, principalmente, ¿qué cosa es? Es agua, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no, colegas? ¿Es agua o no es agua? Claro que es agua. Muy bien. Y si es agua, entonces, si la sustancia que yo voy a utilizar es polar, entonces, y le inyecto aquí, perfecto, porque como el medicamento es polar y el torrente por donde se va a distribuir también es polar, hay afinidad. Entonces, ahí se va a dispersar adecuadamente. Polar con polar. Pero ¿qué sucede si el medicamento es apolar? ¿Qué pasaría si el medicamento es apolar y lo inyectas de manera intravenosa? No se va a disolver en el agua, no se va a disolver en las arterias. Y por lo tanto no se va a distribuir como nosotros queremos. Entonces tenemos que buscar de que se distribuya en un lugar donde haya grasa, donde la sustancia sea apolar. ¿Y dónde tenemos grasita? ¿No? Justamente en esta parte, ¿no?, del músculo. Entonces, cuando el medicamento es apolar, es intramuscular. Cuando el medicamento es polar, intravenoso. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es solamente cuestión de que le digamos a chico, sí, polar o apolar. No, estamos viendo que es algo que es importante para la salud. Los chicos, si alguno de ellos, ¿no?, más adelante se dedica a la medicina, a la investigación, ¿no? Tenemos que decir, mira, tienes que tomar en cuenta de que si el compuesto es polar, entonces vas a tener que sugerir de que la forma en la cual se inyecta el cuerpo sea intravenosa. Si la sustancia que vas a descubrir o a sintetizar es apolar, entonces es recomendable que se inyecte de manera intramuscular. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte, coleguitas? ¿Alguna pregunta? Parece que ya todo está claro, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos. Por ejemplo, si un estudiante, ¿no?, a un docente, a una docente, nos dice, pues, ¿no?, ¿de qué depende que una sustancia sea sólida, líquida o gaseosa? Nosotros vamos a ver, pues, que va a depender tanto de factores internos, que son, ¿no?, los enlaces químicos, básicamente, y las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y veamos, en el caso del enlace químico hemos dicho de que existe el enlace iónico, ¿no? El enlace iónico que, como hemos dicho, se da usualmente entre metal y no metal, ¿no? Y esto va a generar de que los compuestos con este enlace, ¿no?, Eh, tengan, pues, ciertas características como que son sólidos, duros, frágiles, de alta temperatura de fusión y solubles en agua. Si es un enlace metálico el que poseen, ¿no?, se da entre metales, obviamente. Enlace metálico se da entre metales, ¿no? Usualmente son sólidos dúctiles y maleables, son buenos conductores térmicos y eléctricos y además presentan brillo. Si el enlace es covalente, recordemos que el enlace covalente es el único enlace que va a formar moléculas. Y las moléculas pueden ser del tipo apolar, las cuales se unen únicamente por fuerzas de London, moléculas polares,
¿no? Que se atraen entre sí por fuerzas de London y además por fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Ahí podemos notar. Y también moléculas en donde tengamos a un átomo de hidrógeno que está unido a flúor, oxígeno, nitrógeno, el famoso FON, que muchos de ustedes recordarán, ¿no? Y que van a estar unidos mediante fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo y además el famoso puente de hidrógeno. Ahora, ustedes pueden ver acá, colegas, de que de estas tres tipos de moléculas, apolares, polares y casos particulares, ¿no? Donde el hidrógeno está unido a flúor, oxígeno, nitrógeno, eh, las moléculas apolares tienen solamente un tipo de fuerza, que es la fuerza de London, y que es una fuerza bien débil. Las polares tienen London y encima tienen otra fuerza más, que es el dipolo-dipolo. Como tienen dos fuerzas, entonces eso hace de que las moléculas estén más atraídas, ¿no? Mientras que cuando las moléculas tienen, ¿no? Un hidrógeno unido a flúor, oxígeno, nitrógeno, van a formar el famosísimo puente de hidrógeno, lo cual hace de que las moléculas estén más atraídas entre sí. Muy bien. En este caso, justamente debemos tener en cuenta de que como acá se forman moléculas, las sustancias que se van a generar con este tipo de enlace, con enlace covalente, se les llama pues sustancias moleculares. El término oficial es sustancias moleculares. Pueden ser sólidas cuando tienen atracciones intensas, sobre todo con puente de hidrógeno, líquidas o gaseosas. Si son sólidas, en el caso de que sean sólidas, disculpen, son frágiles y blandas. Y en el caso de que sean líquidas, su temperatura de ebullición y su volatilidad van a depender de las fuerzas intermoleculares que presenten. O sea, si son polares o apolares, pues, ¿no? Las apolares, como sus fuerzas de atracción son débiles, al toque se evaporan. Bien facilito se evaporan. En cambio, las polares o las que tienen puente hidrógeno van a demorar un poquito, va a ser un poquito difícil que se puedan evaporar, por ejemplo. Bien, eso es más o menos lo que quería compartirles en esta primera parte. Tenemos poco tiempo que nos queda igual, pero todavía faltan algunas cositas por ver. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda la confianza del mundo, colegas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Maestro, por favor, ¿lo podría repetir esa partecita? Me falta entenderlo bien, por favor, maestro. Ya. A ver, ya miren, lo que pasa es de que en el caso de estas moléculas, ¿ya? Las moléculas apolares, yo tengo una molécula apolar con otra molécula apolar, esto se une mediante fuerzas de London. Si es una molécula del tipo polar y otra molécula del tipo polar, se unen mediante ¿qué cosa? Fuerzas de London y además dipolo. Es como que tengan dos enlaces, dos atracciones. Entonces, eso hace de que la unión sea más fuerte, ¿ya? Mientras que cuando tenemos este tipo de moléculas como el agua, ¿no? Donde tienes un hidrógeno que está unido a flúor, oxígeno o nitrógeno, entonces, ¿qué va a suceder? De que esta molécula con otra molécula del mismo tipo se unen, va a unirse mediante London, dipolo y encima el puente de hidrógeno. Entonces, mi pregunta es, cuando una sustancia tiene que pasar, por ejemplo, de líquido a gaseoso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo le doy calor ¿para qué? Para que cada una de las moléculas, ¿no? Por ejemplo, esta molécula de acá se vaya, ¿no? Se vaya, lejos, lejos se vaya. Perfecto. Pero para que se vaya, tiene que romperse este enlace, esta atracción, esta fuerza intermolecular. En el caso de las moléculas polares, tengo que romper dos. Y en el caso de esta de acá, tengo que romper tres. Por lo tanto, ¿en qué caso es más fácil de que se rompan esas uniones? ¿En las moléculas apolares, sí o no? Y como es más fácil, entonces con poquita energía
al toque flun se van como gases. Por eso, por ejemplo, la acetona, por ejemplo, pues la gasolina, ¿no? Tú lo pones ahí en un poquito, en un recipiente y al toque se evapora. ¿Por qué? Porque sus fuerzas de atracción son débiles, porque son sustancias apolares. En cambio, el agua es una sustancia que tiene puente de hidrógeno, como ustedes bien saben. Y como tiene puente de hidrógeno, para que estas moléculas pasen a gas, difícil. Hay que calentarlas mucho. En el caso del agua, por ejemplo, tenemos que calentarla hasta 100 para que pasen a gas. ¿Sí o no? Entonces, a eso me refiero con esta clasificación de moléculas que pueden ser apolares como los hidrocarburos, polares como por ejemplo tenemos la acetona, otras cosas, y algunas otras que tienen puente de hidrógeno como el agua. ¿Está bien? No sé si me dejé entender, colegas. ¿Un poquito más claro con esto? Por favor, con toda la confianza del mundo, les he dicho, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Se da en todos, en sólidos, líquidos o gases, ¿ya? Y recuerden justamente que mientras menor sea la distancia, mayor es la fuerza intermolecular, pero más que todo se da, pues, en sustancias que tenemos que ver primero que sean moléculas, ¿no? Bien. Usualmente para que una molécula que sea apolar sea sólida, significa que la molécula es grandota. ¿Ya? Como vamos a ver justamente en este momento con uno de los ejercicios, con las preguntas que estoy poniendo aquí. ¿Ya? A ver, veamos en este caso. Esto ya ha venido como pregunta en una evaluación docente del Minedu, ¿no? Y dice, ¿no? Como parte de otra sesión de aprendizaje, ¿no? Seguramente se han estado haciendo varias, ¿no? El docente propone a los estudiantes la siguiente actividad. Representen con un dibujo la formación del cloruro de sodio a partir de la reacción del sodio y cloro. A continuación, se muestra la representación realizada por Julia, una de sus estudiantes. Eso es lo que indicó Julia, ¿no? Sodio con cloro se forma el cloruro de sodio, ¿no? Ahí están los positivos y los negativos. ¿Cuál de los siguientes es un error que se evidencia en la representación realizada por Julia? ¿Será acaso, pues, el error que podemos evidenciar allí es que los coeficientes que usa en la ecuación química no guardan relación con el número de partículas que se ha dibujado? ¿O será que no aplica el principio de conservación de la masa en la reacción química? ¿O quizás que no representa correctamente la estructura del compuesto iónico? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? ¿Cuál es el error que podemos evidenciar en esta representación que ha sido realizada pues por la estudiante Julia? A ver, colegas, ¿cuál creen ustedes que sería el error que se puede evidenciar aquí? La B para mí. Podría ser la B, pero veamos, el principio de conservación de la masa implica pues de que las partículas o los átomos que se utilizaban al inicio y al final tienen que ser iguales, La porque de C, esa manera también la masa se mantiene. Y notamos de que utilizan 6 de sodio y 6 átomos de cloro, y en el producto también hay 6 átomos de sodio y 6 átomos de cloro. Entonces, como que la conservación de la masa sí la está trabajando la estudiante, pues, ¿no? Por ahí dicen la C. ¿Cuál sería el problema en la representación de la estructura? Porque dice, no representa correctamente la estructura. Porque estamos notando de que en la estructura que representa Julia hay positivos y negativos juntos.
Exactamente, Jacqueline, ¿no? Recuerden que según lo que habíamos nosotros visto, tienen que ser alternados, ¿no? Un más, un menos, un más, un menos, un más, un menos, porque de esa manera se atraen. ¿Qué pasa cuando tengo un montón de positivos y un montón de negativos juntos? Se van a repeler en su Se momento, respetan. ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, en este caso en particular, la respuesta, como por ahí lo han indicado, sería la C. Así. ¿Alguna consulta? Creo que tienen por ahí. ¿No? Ok. Muy bien. A ver, otra situación. Miren, la profesora Betty ha tenido práctica de laboratorio con sus estudiantes, pero estos, ¿no? Estos niños traviesos han quitado las etiquetas de 3 sólidos blancos utilizados, los cuales pueden ser, ¿no? Uno de esos 3 sólidos es bromuro de potasio, el otro es glucosa y el otro es octadecano. Lo malo es que no sé cuál es cuál. Para poder saber cuál es cuál, ¿no? Ella, la profesora Betty, decide hacer unas pruebas. Mira lo que dice, ¿eh? Pone 1 gramo de cada sustancia, la sustancia A, B y C, vamos a ponerlo así, ¿no? En 50 mililitros de agua y nota que la sustancia B no se disuelve en el agua. Pregunta, ¿cuál es la más probable identidad de la sustancia B? Si es que esta sustancia B no se disuelve en el agua, ¿será bromuro de potasio? ¿Será glucosa o será octadecano? A ver, veamos. El bromuro de potasio, ¿qué tipo de compuesto es, colegas? Es un compuesto iónico, ¿no? ¿Por qué, profesor, es iónico? Porque el potasio es metal, el bromo es no metal, el enlace es iónico. La glucosa, nosotros sabemos de que es una sustancia que se disuelve o no se disuelve en el agua. ¿Qué dicen ustedes? La glucosa es algo ya recontra conocido. La glucosa, ¿se disuelve o no se disuelve en el agua? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí se disuelve. Claro, muy bien. Y como el agua es polar, entonces la glucosa, ¿qué debe ser? ¿Polar o apolar? ¿Qué dicen ustedes? Polar también. Ahí está, excelente, muy bien. En cambio, el octadecano, mira, es un hidrocarburo. Está formado únicamente por carbono e hidrógeno. Y dijimos que los que están formados únicamente por carbono e hidrógeno son de naturaleza apolar, ¿sí o no? Entonces, veamos. Si hemos visto que una de las sustancias, la sustancia B, no se disuelve en el agua, ¿cuál debe ser la identidad de esta sustancia? El glucosa no es, porque sabemos que la glucosa sí se disuelve en el agua. Bromuro de potasio es iónico y los compuestos iónicos sí se disuelven en el agua. El octadecano, ¿no? Es una sustancia, como lo hemos indicado, apolar, mientras que el agua es polar. Polar con apolar no se disuelven entre sí, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, lo más probable es que esta sustancia B que no se disuelve en el agua sea del tipo apolar. Por lo tanto, debería ser el octadecano, como ha indicado ahí él o la colega, ¿no? En su intervención. Por lo tanto, pues la alternativa sería en este caso la alternativa C. Bien. Ahora, seguimos con el mismo experimento, ¿ah? ¿No? Ha puesto 1 gramo de cada sustancia A, B y C en 50 mililitros de agua y nota que la sustancia B no se disuelve en el agua.
Hasta ahí, lo mismo que hace un momento. Pero la pregunta cambia. Ahora nos están preguntando, ¿cuál es una variable interviniente en este proceso experimental? Lo que está haciendo la colega, ¿no? De poner 1 gramo de cada sustancia en 50 mililitros de agua y que nota de que una de ellas no se disuelve. Ya, ¿cuál es la variable interviniente en este caso? La identidad de la sustancia, la conductividad eléctrica o la cantidad de sustancia mezclada con el agua. Cantidad de sustancia mezclada en el agua. Así es, porque recordemos que justamente una variable cuando la llamamos interviniente es aquella que nosotros controlamos para que la variable independiente y la dependiente sean las únicas que se relacionen entre sí, ¿no? Las demás las controlamos, las mantenemos constantes para que la comparación sea válida entre la variable independiente y la dependiente. Muy bien, colegas, en este caso la cantidad de sustancia mezclada en el agua. Excelente. Muy bien. Luego, las mezclas de las sustancias A y C fueron usadas para prueba de conductividad eléctrica y solamente la sustancia C conduce la electricidad. Por lo que podemos decir que muy probablemente sea bromuro de potasio, glucosa u octadecano. Bueno, ya por descarte sabemos que octadecano no, porque ya eso dijimos que lo habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Entonces no puede ser. Ya, pero ¿será bromuro de potasio o glucosa? Si es que esta sustancia C tiene la característica de que cuando está disuelta en el agua, conduce la electricidad. Esto cuando está disuelto en el agua, conduce la electricidad, colegas. ¿El compuesto de qué tipo? Compuesto iónico, ¿no? Ajá, muy bien. Así es, perfecto. Entonces, seguramente debe ser un compuesto iónico. ¿Y cuál de estos dos sería compuesto iónico? El bromuro de potasio. Y por lo tanto, ya la última pregunta, ¿no? Que nos dicen, pues, que la sustancia A, ¿no? Ya, bueno, hasta por descarte lo podemos sacar, pero igualito, ¿no? Se disuelve en el agua, pero no conduce la electricidad, entonces debería ser la glucosa, ¿no? Entonces, miren cómo nos sirve, ¿no? El conocer las propiedades de las sustancias para, por ejemplo, de poder determinar quién es quién en este tipo de cositas. Y esa es una practiquita que podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Les ponemos ahí 3 y dicen, a ver, chicos, a través de algunas pruebas ustedes tienen que decirme cuál de ellos es bromuro de potasio, ¿no? Sin probar, obviamente, ¿no? Porque ustedes le digan, no, porque si lo prueban puede ser veneno, así que eso no lo deben probar. Cosas así, ¿no? Sencillas, pero que ayuden al estudiante a ver de que lo que está aprendiendo es válido, es algo que va a poder utilizar más adelante en su día a día. Muy bien, coleguitas, muchísimas gracias. Hola colega, si estás decidido a avanzar en tu examen de ascenso, te invitamos a ser parte de Educa Docente, donde te ofrecemos una experiencia única y completa para tu preparación. Clases en vivo por Zoom, con nuestra innovadora metodología Neuroinvesting, casuísticas completas para resolver en profundidad, acceso las 24 horas a nuestra plataforma virtual, con grabaciones y materiales descargables para estudiar a tu ritmo. Cobertura total del temario oficial del Minedu, garantizando que domines todos los contenidos. Asesoría por especialistas del Minedu enfocados en la competencia clave. Además, por haber participado en nuestro ciclo gratuito, te brindamos los siguientes precios y promociones. Un módulo recibe 24 clases de preparación en full casuística, que equivale a 129 soles con 90. 2 módulos recibes 33 clases de preparación en full casuística, que tiene un valor de 179 soles con 90. Y el tercer módulo puedes recibir 48 clases de preparación en full casuística más 2 simulacros en vivo al precio de 249 soles con 90. Recuerda que puedes iniciar tus clases de ascenso de nivel con tan solo 5 soles. Para más detalles, contáctanos a los números que ves en pantalla. Nuestros asesores de ventas están listos para ofrecerte una atención personalizada.
y resolver todas tus consultas. No dejes pasar esta oportunidad de maximizar tu preparación. Educa Docente, pensando en ti.